¿cómo es que involucras al Señor en tu vida? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? ¿En qué circunstancias involucras más a Dios en tu vida? Porque se da mucho el caso, se da mucho esa situación. Cuando la vida me está dando con todo, invito a Dios porque me urge sacar a flote mi barco. Cuando a mi lanchita se le acaba la gasolina y estoy a medio alta mar, no tengo de otra más que ver hacia arriba, porque si veo hacia abajo está el tiburón. Y no tengo de otra más que mirar al cielo y decir: Señor, ayúdame. Pero cuando la lancha tiene el tanque lleno y tienes provisiones, tú sigues tu curso sin mirar arriba, ¿sí o no? ¿A qué voy con esto? Que cuando estamos bien, pocas veces invitamos a Dios en nuestra vida. Todo el mundo invitamos a Dios, creyentes o no creyentes. Invitamos a Dios cuando la vida nos empieza a dar de golpe, si tú lo quieres ver así. Entonces, ¿en qué momentos de la vida o en qué circunstancias involucras más a Dios en tu vida? Van dos preguntas. ¿Cómo ves a Dios en tu diario vivir? ¿Y en qué circunstancias involucras más a Dios en tu vida? Ahora, en muchas ocasiones se dice: no, es que yo soy un hombre que tiene mucha suerte, porque soy un hombre que hace buenos negocios, porque siempre me toca un buen trabajo. Soy un hombre o una mujer que tiene suerte porque me encuentro dinero. Aquí, ¿quién sí tiene esa bendición de encontrarse dinero? Yo no. Pero ¿quién sí dice: yo camino y pues Señor, venga a nosotros tu reino, porque no hay nadie? Hay gente que sí, de verdad que sí. Por ejemplo, a mi madre en una ocasión, ella trabaja ahí por Periférico, bueno, cuando trabajaba. En una ocasión, y aquí está mi hermano, no me deja mentir, creo que se encontró 6,000 pesos, ¿verdad? Así seguiditos, uno tras otro, así. Yo al contrario, yo he perdido, hermano. A mí me ha tocado estar del otro. Bueno, no he perdido tanto, pero digo, yo soy de los que meto la mano para sacar el teléfono o las llaves y siempre pierdo dinero. O sea, que anden atrás de mí. Pero son 50, 20 pesos, 100 pesos. Digo, pues ya es para el refresco, ¿no? Pero a mí me toca estar del otro lado. Pero hay gente que realmente sí tiene esa bendición, no suerte, sino esa bendición de decir: pues me encontré 50 pesos, me encontré para el refresco, yo qué sé. Hay gente que sí tiene eso. Pero en ocasiones se llega a pensar que la suerte es cuestión de la vida. En ocasiones se llega a pensar que la suerte es cosa del destino, ¿sí o no? Y en algún momento le hemos dicho: soy un hombre por ejemplo, mi esposa es una mujer con mucha suerte porque se casó conmigo. ¿No? Bueno, cada quien lo ve desde su perspectiva. Yo lo veo de aquí para allá, y de allá para allá, de acá allá para acá. Pues quién sabe, mis hermanos, ¿sí o no? Así que dile al que está a tu lado: te rayaste conmigo. Díselo: te rayaste conmigo. Muy bien, muy bien. Te voy a decir algo: tú no tienes buena suerte. Tú no tienes suerte. Es la bendición y el favor de Dios en tu vida. Es la gracia de Dios, es la mano poderosa de Dios guiando tu vida. No es cuestión de suerte, sino es porque el Padre tiene su mano sobre de ti, llevándote bendición sobre bendición. Ahí estamos claros, ¿sale? Entonces, la suerte como tal no es para ti. Es la bendición que tu Padre ha puesto sobre tu vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Bueno, ahora vamos a entrar en materia, en una pequeña introducción, por decirlo así. Ahora, vamos a hablar acerca del Arca de la Alianza. ¿Qué era el Arca de la Alianza? Se conoce como el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. ¿Sale? ¿Qué era? Dentro de la cuestión judía, objeto ha tenido mucho valor y hoy en día tiene mucho valor, e incluso para los buscadores de tesoros tiene mucha relevancia. Han buscado esta arca y por ahí dicen que el Arca de la Alianza está en Etiopía, que está en otros países, pero hasta el día de hoy hay muchas réplicas del arca, pero la original hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. ¿Qué era el arca? ¿Qué era lo que contenía el arca? Bueno, vamos a irnos un poquito al contexto. El arca por primera vez se menciona en la época en la que Moisés lleva al pueblo para ser liberado de Egipto. Dios ordena a Moisés y le da unas ciertas ordenanzas de cómo tenía que hacer los muebles para el tabernáculo. Pero el arca tenía un lugar especial,
que esto es el lugar santísimo. Por ejemplo, vamos a decir que el arca era el púlpito, exactamente así, que no había nada más que el púlpito. Y el arca era donde Dios hablaba a Moisés, donde Dios daba las órdenes a Moisés para que Moisés las expusiera al pueblo y el pueblo trabajara sobre esas leyes. ¿Sale? Eso es lo que Dios había puesto ahí. Entonces, el arca era donde Dios hablaba hacia la vida de Moisés para él exponerla al pueblo. ¿Sale? Y el arca estaba hecha de madera de acacia, una madera muy especial, muy costosa. Pero no solamente era de madera, sino que estaba recubierta por dentro y por fuera de oro, lo dice la palabra. Entonces, el arca dentro de la cuestión judía siempre ha tenido mucho simbolismo porque representa la misma presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, ahora cabe mencionar que el arca no era Dios. ¿Estamos claros? Porque por ahí se ha cometido ese error de decir, bueno, vamos a poner el arca para que esté Dios ahí. Y no, el arca tenía ese valor porque el valor se lo daba precisamente Dios, la presencia de Dios dentro del arca. Si la presencia de Dios no está en cualquier cosa o en cualquier objeto o persona, somos simples y comunes como todos los demás. Pero lo que le daba un valor completamente especial al arca del pacto o el asiento de la misericordia, el propiciatorio o el arca de la alianza, como lo conoces, lo que realmente le daba ese valor era la misma presencia de Dios, porque Dios estaba presente ahí en ese lugar. Ahora lo dice la palabra que el Señor lo llena todo, pero el pueblo siempre necesitó un lugar al cual ir a adorar, un lugar al cual ir a escuchar palabra, un lugar en el que supieran que Dios estaba ahí. Y Dios le dio precisamente ese objeto llamado el arca de la alianza. Y esta arca los acompañó desde que Moisés empezó a guiar al pueblo durante 40 años. Y esa arca fue la misma que entró cuando conquistaron Jericó, lo que cantábamos ahorita, que aunque gigantes se encuentren allá, no vamos a temer porque Dios estaba con nosotros. Amén. Pero esa arca precisamente fue llevada delante de ellos cuando los muros cayeron. Y esa arca los acompañó durante muchísimo tiempo, pero en algún momento de la historia el arca tuvo que ser dejada en un lugar aparte, en un lugar fuera del pueblo, porque el arca demandaba mucha santidad, el arca demandaba el guardar tu vida, y aquel que no estaba preparado y llegaba a tocar el arca, moría. Y en algún momento cuando David quiso llevar el arca a donde él estaba reinando, pasó esa situación, que alguien que pensó que se iba a caer el arca y la tocó y cayó ahí. ¿Sabes por qué? Porque el arca siempre ha representado autoridad en el pueblo. Pero déjame narrarte por qué al día de hoy le he puesto amuletos, y si te estoy hablando de algo tan sagrado como lo es el arca. Precisamente por eso, porque como hombres a veces desenfocamos realmente el valor y el significado de las cosas que Dios ha estipulado dentro de su palabra. Ahora, vuelvo a repetirlo, el arca no era Dios, sino era la representación del trono de Dios y donde la voz salía. Entonces el arca no era Dios, ¿sale? ¿Estamos claros ahí? Entonces, siempre debes de tener toda tu confianza en Dios, no en las personas, no en el pastor, no en tu esposa, no en tus hijos, sino plenamente tu confianza tiene que estar en Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a salir decepcionado. Solamente hay una persona que jamás en la vida te va a decepcionar, y es nuestro Señor Jesucristo. Es su presencia, su Santo Espíritu. Él jamás te va a decepcionar. Pero si yo deposito mi confianza en alguno de ustedes, no van a tener el tiempo suficiente para mí en todas las ocasiones. Y si ustedes depositan la confianza en un objeto o en una persona que no sea Cristo, en algún momento nos vamos a ir decepcionados. Por eso es importante que tú como pueblo, como hijo e hija de Dios, aprendas a poner toda tu confianza en Cristo. ¿Sale? Ahora quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 18. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 18. Y dice el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo Israel salió a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, y los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínense nada más 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová,
para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de ¿quiénes? De nuestros enemigos. Pongan atención. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto que Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aquí es donde empieza un problema, mis hermanos. ¿Por qué? Se lo vuelvo a decir. ¿Por qué el arca tenía ese valor incalculable? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Era santo porque Dios es santo, porque Dios había hablado por Moisés a través de ello. Y esa arca tiene un significado increíble, porque lo que ustedes ven, lo que conocen como la tapa, porque tiene una tapa, eso se conoce como el propiciatorio o el asiento de la misericordia. ¿Qué es lo que vemos en el arca? Todo el evangelio, toda la representación de Cristo, pero hablándonos a través de un objeto llamado el arca. Todo eso que tú ves en el tabernáculo nos habla precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema empieza a surgir en el pueblo cuando empiezan a decir, bueno, salen a la guerra, pero matan a 4,000 de los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón de ellos? Dicen, bueno, algo anda mal. Porque Dios, incluso lo dice ahí la palabra, ¿por qué Dios nos ha herido? ¿Por qué Dios no ha estado en favor de nosotros? ¿Por qué Dios no ha bendecido mi negocio? ¿Por qué Dios no ha prosperado lo que yo he hecho? ¿Sabes por qué? Porque quizá no has preguntado a Dios qué es lo que tienes que hacer. Y todos somos libres de hacer lo que querramos, sí, pero también lo que nos salga mal, esas consecuencias tenemos que seguirlas. Por eso es importante que cualquier cosa que tú vayas a hacer, no lo hagas por locura, no lo hagas porque te enojaste y lo vas a hacer. No, sé pensante, sé un hombre o una mujer más pensante. Las mujeres, siempre lo he dicho, son más pensantes. Los hombres somos más arrebatados. La mayoría de los hombres somos como Pedro, decimos que es rojo y aunque sea verde. Y si es blanco decimos que es negro. Porque así somos en ocasiones los seres humanos, de necios, y nos aferramos. Ahora, empezaron a depositar su confianza ya no en Dios, sino que decían, bueno, Dios hizo que murieran más de 4,000. ¿Por qué nos habrá hecho esto Dios? Y por ahí dice uno, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a traer el arca que está en Silo, y una vez que traigamos el arca, ahora sí van a saber quién es quién. ¿Sabes por qué? Porque habían escuchado que esa arca tenía el poder, pero el arca no tenía el poder. El poder es de nuestro Dios. El poder es de Cristo. No son de los objetos, no las bocinas, no el púlpito. Es más, es un libro. Pero el poder es de Dios. Y dice la palabra que su palabra tiene poder y autoridad para cambiar y transformar la vida de todos aquellos, pero no es hasta el momento en el que tú la crees y la tomas para ti. Porque mientras tanto podrás traer la Biblia de día y de noche debajo y aquí, y hasta podrías perfumarla con tu olor aquí debajo, pero si no la vives es en vano. ¿En qué momento la palabra de Dios toma poder? Cuando tú la empiezas a vivir. ¿En qué momento se hace real? Cuando tú la vives. ¿Sale? Entonces tienes que aprender a ver la palabra de Dios como lo que puede ser en tu vida, ese poder de Dios. Amén. Entonces, hoy en día hay muchos amuletos. Hay quienes usan la patita de conejo, hay quienes usan la herradura, también es para la suerte, ¿no? ¿Qué más? Una palma atrás de la puerta, ese no me lo sabía, fíjense. El trébol de las 4 hojas, la pulsera roja, una cruz, y eso es muy usado a nivel mundial. Una cruz, ¿por qué? Porque la cruz trae suerte, porque dicen que la cruz ahuyenta a los malos espíritus, y no, lo que va a ahuyentar todo eso es la bendición y el poder de nuestro Padre Celestial depositada en la vida de sus hijos, que son ustedes. Amén. Y hay un montón de amuletos. Por ejemplo, también está el dólar en la cartera, porque si traes un dólar, eso va a hacer que tu cartera se llene y no sé, no creo. Y si sirve, a ver, regálenme un dólar para ver. Eso es falso. Eso es falso. Y hay un montón. Y si nos vamos a otro pueblo, ahí van a decir que si usas la chancla debajo de la almohada, no sé, vas a tener una mejor suegra. Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre hay muchas cosas que se usan para tratar de atraer la suerte. Pero se los decía, usted, mi querido hermano, mi querida hermana, no necesita la suerte.
Usted necesita la bendición de su Padre Celestial todos los días de su vida. Entonces no está basada, tu vida no está basada en cuestión de la suerte. Tu vida está basada precisamente en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces no se trata de suerte. Pero aquí el pueblo empieza a decir, bueno, como Dios quizá no nos defendió tanto como debió de haberlo hecho, vamos a traer el arca. Y vamos a ver qué pasa, porque una vez que traigamos el arca, lo decía el versículo 4, trayendo el arca, entonces sí, ahora sí vamos a salir vencedores. Porque el arca se supone que ha ido, que estuvo cuando Jericó y los muros cayeron. Se supone que el arca los guió por el pueblo, entonces si los guió por el pueblo 40 años, hoy puede pelear por nosotros el arca. Y te voy a decir algo, era un utensilio de la casa de Dios. Era un instrumento que Dios usaba. Pero si Dios no está en ese instrumento, no funciona de nada, mis hermanos. Y vean qué es lo que pasa más adelante. Y esto pasa por no orar, porque nada más se alocaron y dijeron, vamos por ella y ahora sí, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y ahora, cuando tú tienes algún inconveniente, algún problema o algún negocio que no te funciona, ¿qué es lo primero que haces? Porque en los negocios, fíjense, para los negocios se echa sal, se echa agua bendita y esto y el otro para ahuyentar las malas vibras de la gente. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Porque cada uno se aferra a cosas. Y creo que suena ilógico que creamos más en una herradura o en una patita de conejo que en las promesas que Dios tiene para sus hijos. Porque dice la palabra que Él trae bendición sobre bendición. Pero a veces le damos más credibilidad a un pequeño objeto antes que la palabra que Dios ha dado para sus hijos, ¿sale? Ahora dice el 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, ¿cómo dice? Gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Es decir, que estaban contentos y decían, ahora sí van a ver quién es quién. No, porque antes se burlaron de mí, pero mira, ahorita que ya está el arca aquí con nosotros, no hombre, ni siquiera vamos a mover las manos solitos, nada más nos vamos a presentar y nos van a pedir perdón y hasta se van a presionar delante de nosotros, decían. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no depositas tu confianza en Dios, estás completamente destinado a fracasar. Y no me quiero ver juicioso, mi hermano, y saben que no lo soy, pero no podemos depositar nuestra confianza en nadie más que no sea Cristo. No podemos depositar nuestra esperanza en nadie más que no sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz por ti? ¿Quién te sigue cuidando hasta el día de hoy? ¿Quién te da el trabajo, la salud y todo lo que necesitas? En Él tienes que confiar por sobre todas las cosas. ¿Estamos claros? Estaban contentos, estaban extasiados porque decían, ahora sí, ya la hicimos, vamos a ganar. Pero, ¿cuál era el problema? Si era un instrumento que Dios usaba. Yo soy el instrumento que Dios usa para hablar a la vida de ustedes. Pero usted no puede poner su esperanza en mí. Y era lo que estaban haciendo ellos, depositaban y decían, no, es que el arca, y el arca en ese momento ya tenía los 10 mandamientos, tenía la vara de Aarón y tenía el maná, era lo que tenía. Pero ellos depositaron su confianza en un objeto que sí Dios había usado, pero no es lo mismo poner la confianza en un objeto que Dios usa o ha usado, a que ponerla correctamente en el Dios que lo llena todo. ¿Estamos claros? Dice el 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y tuvieron miedo los filisteos. ¿Cómo es posible que los filisteos tuvieran más temor de la presencia de Dios antes que el mismo pueblo? ¿Sabes por qué? Porque era un pueblo emocionado. Era un pueblo que le gustaba el grito. Era un pueblo que le gustaba solamente la emoción de un momento nada más. Pero los filisteos eran un poco más conscientes de que Dios había hecho milagros años atrás en la vida de ellos y que Dios defendía a su pueblo. Seguimos más adelante. Y dice el 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿ha venido Dios al campamento? Y dijeron, ay de nosotros, decían los filisteos, pues antes de ahora no fue así. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes de los filisteos? Le voy a decir lo que yo puedo ver. Lo que yo puedo ver es que los filisteos eran más temerosos de aquel Dios que hacía milagros y prodigios en la vida de su pueblo.
Los filisteos eran más conscientes de que Dios era tan real que peleaba la batalla por sus hijos. Y ellos decían, híjole, ahora ¿cómo le vamos a hacer? ¿Por qué? Porque antes de eso nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí. Dice que supieron que llegó el arca, pero decían, si llegó el arca es porque Dios está ahí. Pero los judíos decían, no, nada más está el arca. Aunque Dios no esté, con que el arca esté es más que suficiente. Y no es así. Si Dios no está, así sea el objeto más santo, así sea el mejor predicador del mundo, así sea el mejor de lo mejor, si Dios no está ahí, está vacío. ¿Sí o no? Si no está Dios ahí en lo que estás haciendo, estás trabajando en vano también. Si Dios no está ahí donde tú estás, es en vano. Es en vano. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llenar todo en tu vida. Pero el pueblo no era consciente de eso. Ellos decían, con que el objeto esté, aunque Dios esté allá en su trono, allá está bien, pero ya con que tengamos el arca, bueno, vean lo que pasa más adelante. Entonces, la Biblia no es un amuleto de la buena suerte, porque ahora los cristianos ocupamos la Biblia como buena suerte. Llego a mi casa y la abro y la dejo así. Y digo, no, la bendición de Dios está conmigo porque abrí la Biblia desde hace 2 años. Y como la Biblia ya se abrió, no. La Biblia es algo que tienes que vivir. Este es un manual en el que Dios te dice qué es lo que vas a hacer cuando estés triste, cuando estés angustiado, cuando estés preocupada, cuando no haya para comer, cuando sobre la comida. Aquí Dios también te va a hablar. Somos conscientes de eso, pero invitamos a Dios solamente en los momentos difíciles. Pero Dios tiene que estar en tu vida en los momentos altos y en los momentos bajos, porque Él jamás te va a dejar. Bueno, dice el 8, ay de nosotros, decían los filisteos, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Sabían que Dios había hecho milagros años atrás. Tenían más temor reverente ellos que el mismo pueblo. Y podrás tener muchas cosas en poco, mi querido hermano. Pongan atención. Podrá usted tener a mucha gente en poco. Y también eso está mal. No menospreciar a los demás está mal. Pero podrás tener a mucha gente en poco. Pero jamás menosprecies la presencia de Dios en tu vida. Jamás tengas en poco lo que Dios va a hacer hoy con la vida de cada uno de ustedes. Si hoy ustedes están aquí es porque Dios va a hacer algo con sus vidas, mis hermanos. Y no porque estén aquí, pero si algo les puedo decir es que Dios es el rey de este lugar. Y ustedes son testimonio de eso, mis hermanos. Ustedes lo son. Entonces, no menosprecies la presencia de Dios en tu vida. Valora lo que Dios te ha dado. Dice el 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Entre ellos se echaban porras, vamos a decirlo así, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. Estaban temerosos, estaban preocupados, pero decían, bueno, pues no hay de otra. Tenemos que ir a la guerra, nos ganen o no, tenemos que salir a la batalla. Y aquí es donde iba a pasar algo completamente sobrenatural, porque el pueblo decía, ya llegó el arca, ya para qué peleamos, ya me llegó la quincena, ya para qué voy a la iglesia si ya mañana tengo para comer, ya Dios me sanó, ya para qué voy, ya Dios me dio, ahorita no lo necesito. Así es el pensamiento dentro del pueblo también en ocasiones, dentro de nosotros, que estamos aquí cuando el zapato nos aprieta. Pero cuando ya el Señor nos da zapatos nuevos, nos retiramos. Y hasta que el zapato se nos acaba o nos aprieta, ya venimos otra vez. Pero Dios es tan grande, tan amoroso, que siempre te va a recibir. Pero no se trata de eso, ¿sale? Fíjense el 10. Aquí venía la sorpresa para el pueblo. Pelearon pues los filisteos, y el arca estaba en medio, e Israel fue victorioso, dice la palabra, ¿no? Y Israel venció y ni siquiera hicieron nada, y que los israelitas se fueron felices a su casa porque Dios había peleado con ellos y que todos los filisteos murieron, dice la palabra, ¿no? Porque aquí se termina la predicación si así dice. ¿Qué fue lo que pasó? Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Qué pasó? No se supone que decían que ya iban a ganar, que ya, porque el arca ya estaba ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Los 4,000 eran pocos comparados con la mortandad que había estado. Y eso que ya estaba el objeto en el cual, o el amuleto en el cual ellos habían puesto su esperanza. No pongas tu esperanza en amuletos. No pongas tu esperanza en nadie más que no sea Cristo. ¿Sale?
Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Aunque tengas un arca de oro, aunque tengas lo mejor de lo mejor en tu vida, si Dios no está ahí, no va a haber victoria, mi querido hermano, mi querida hermana. Si Dios no está involucrado en tu vida, no puede haber victoria. Quizá podrás tener apariencias de victoria, quizá podrás tener una victoria a medias, pero solamente en Cristo somos más que vencedor. O sea, no eres vencedor, eres aún más que un vencedor todavía. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Porque lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, nada se compara, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna necesidad, porque Cristo es más que todos y más que todo. Es más que todo. Y el arca fue tomada y murieron los dos sacerdotes que llevaban el arca. Ahora, ¿por qué el arca fue robada? ¿Por qué aquello en lo que habían ellos puesto su esperanza fue robada? ¿Por qué Dios permitió? Porque sí, Dios lo permitió. Y Dios le dio la lección a dos pueblos. Primero, le dio una lección a su pueblo por no confiar en ellos. Porque en lo que hemos leído ahorita, ¿en algún momento viste que el pueblo oró y preguntó a Dios? Es importante que tú preguntes qué es lo que vas a hacer. Que le preguntes al Señor: Señor, ¿tengo que ir a la izquierda o a la derecha? Señor, ¿tengo que ir hacia adelante o tengo que esperarme aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y el pueblo, si tú lo ves, nunca oró, nunca preguntó. Quizás si hubieran dicho: Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y si Dios hubiera dicho que fueran por el arca, Dios hubiera respaldado su palabra, claro que sí. Pero Dios nunca habló, porque el pueblo nunca preguntó. Y dirá: Señor, ¿por qué no me hablas? Pues es que nunca le preguntas. ¿Estamos claros? Hay que preguntar, hay que involucrar al Señor. Y el arca fue robada. Y dice: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, donde vivían, de donde salió el pueblo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, es decir, que estuvo en el alboroto ahí. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dando las nuevas a toda la ciudad, gritó. ¿Quién era Elí? Elí era el padre de Ofni y Fines, los dos sacerdotes que llevaban el arca en ese momento. Dice la palabra que ¿por qué estaba preocupado Elí? ¿Por sus hijos? ¿Por el arca? Como cristiano les voy a dar un consejo, mis hermanos. Aprende a preocuparte por tu familia. Antes que cualquier ministerio, antes que cualquier trabajo, primero Dios depositó en tus manos a tus hijitos, a tu familia. Pero Elí estaba tan metido en la cuestión de esto que decía: es que no me preocupan mis hijos, me preocupa más qué va a pasar con el arca, porque si el arca se va, entonces se termina todo, porque pensaban que Dios estaba encerrado en el arca. Eso era lo que pensaba Elí. Y Dios no está encerrado aquí con nosotros. Se los dije en la oración. Dios está aquí, ¿por qué? Porque tú y yo estamos aquí, porque está en medio de la congregación de sus hijos. Pero una vez que nos vamos, Él se va en el corazón de cada uno de nosotros. Él no se queda aquí hasta el domingo, el martes o jueves o domingo. Él se va contigo a donde quiera que tú vas. Amén. Bueno, llega este hombre gritando, llega preocupado, llega afanado, y dice el 14: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí, de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Es decir, que ya estaba ciego. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Estaba preocupado. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada, fue robada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Dios permitió esta situación tan fuerte con el pueblo? Porque el pueblo estaba seguro de que iba a ganar. El pueblo decía: ya la hicimos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué Dios permitió que se llevaran el arca? Y fíjense, algo curioso que pocas veces han notado, pero en otra parte de la escritura menciona que David intentó llevar el arca y alguien la tocó y ese hombre cayó muerto. Pregunta: ¿por qué con los filisteos no pasó algo así?
Nunca se han preguntado eso, ¿ah? Porque dice que incluso si ustedes en su casita lo leen, se lo llevaron a un templo, al templo de Dagón, un dios pagano. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hicieron? Tuvieron que empujarla o tocarla. Por ahí se dice que el arca levitaba. Se dicen muchas cosas. Pero ¿por qué no murieron? Tiempo después sí pasaron cosas dentro de los filisteos, pero ¿por qué Dios no actuó en ese momento? Porque tenía que enseñarle una lección a ellos como su pueblo y a los filisteos para mostrarles su gloria. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque lo consideraban como un amuleto. Y los filisteos tenían más reverencia y más temor por aquel objeto en el cual los judíos estaban confiando. Y no pasó nada, ¿sabes por qué? Porque Dios no estuvo involucrado en esa batalla. Sí estaba el instrumento, pero no estaba Dios. Sí estaba el arca, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Porque esa arca ya tenía tiempo guardada ahí en la casa de un hombre. Ya tenía tiempo guardada ahí. Pero dijeron, este es nuestro amuleto, este es nuestro objeto, entonces eso es lo que tengo que hacer. Y por eso yo les preguntaba en el inicio, ¿cómo es que tú ves a Dios? ¿Como un amuleto de la buena suerte? ¿Como alguien que te puede sanar cuando estás enfermo y nada más? ¿O ves a Dios como alguien que te puede dar cuando tiene necesidad? ¿O ves a Dios nada más cuando necesitamos algo? ¿Cómo es que vemos a Dios? Porque ahí es donde entra la religiosidad de nosotros y decimos, bueno, a Dios se le ocupa de vez en cuando. Y no, Dios es todo el tiempo en tu vida. Hagas lo que hagas, tienes que involucrar a Dios en todo lo que tú vayas a hacer, mi querido hermano, joven, señorita, los ancianos, los de media edad, todos tenemos que involucrar al Señor en nuestra vida, hagamos lo que hagamos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, el 18, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. La palabra de Dios dice que era ciego. Y así hoy en día mucho pueblo camina de esta manera, con los ojos cegados, porque no valoran la presencia de Dios, porque no consideran a Dios como lo que Él es, como el Dios y gobernador de todo. Tenemos que tener cuidado tú y yo de no ser hombres y mujeres que buscan a un Dios a ciegas. Tenemos que ser conscientes de esto, mis hermanos. ¿Estás buscando a Dios a ciegas? ¿Qué es lo que vienes a buscar de Dios? Porque lo único que vas a encontrar en Dios es salvación y vida eterna. Y eso tendría que ser más que suficiente para todos nosotros. Oiga, pero ¿qué va a pasar con la comida? Si tú buscas el reino de Dios, Dios se encarga de lo demás. No tienes por qué afanarte, no tienes por qué preocuparte, porque Dios se encarga de proveer a tus hijos. Y si tú, que no eres un excelente padre, ni yo lo soy, ni excelentes madres, Dios sí lo es. Y aún así tú te encargas de proveer hasta lo que no tienes para tus hijos. Imagínate Dios, que es bueno en gran manera. Él siempre va a proveer todo lo que tú necesites, pero necesitamos recuperar esa visión espiritual. Elí estaba preocupado por el arca y al recibir esa noticia se va para atrás y dice la palabra también más adelante que en ese momento su nuera estaba dando a luz. ¿Y saben cómo le pusieron a ese hijo que nació? Los estudiosos de la palabra le pusieron Icabod. ¿Y qué significa Icabod? Sin gloria, porque decía, su nombre va a ser Icabod, porque la gloria de Jehová ha sido llevada, pero la gloria de Dios no reposaba en el arca. ¿Sabes dónde hoy reposa la gloria de Dios? En ti. Ahí es donde hoy en día la gloria de Dios reposa, en la vida de cada uno de ustedes. Pero ellos decían, bueno, el arca ya fue robada, mi amuleto se fue, entonces no creo que Dios pueda hacer algo conmigo. ¿Qué es lo que la vida se está llevando de ti? La vida te ha quitado tus amuletos, la vida te ha quitado personas cercanas a ti, la vida te ha quitado amigos. No te preocupes, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y hoy, aunque no lo creas, está contigo ahí. Ahorita está aquí con nosotros. Amén. Entonces, el pueblo perdió una visión. Escuchaban de un Dios, pero no lo conocían. Sabían que Dios había peleado años atrás en favor de ellos, pero no lo conocían. Sabían que Dios se había hecho milagros, pero no lo conocían. Sabían que Dios era real, pero estaban ciegos y no lo podían ver. Hoy es momento de que nosotros
volvamos a ese lugar seguro que es en Cristo. Ni tu casa, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu trabajo, ni nada de lo que puedas tener te va a dar esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, yo te pregunto, ¿qué amuleto en tu vida le está robando el primer lugar a Dios? ¿Qué amuleto? ¿Por qué en ocasiones, ¿saben lo que es la indiferencia? ¿Sí saben lo que es la indiferencia? Yo me imagino que sí, porque lo hemos hecho con el Señor. Tenemos que empezar a abrir nuestros ojos, tenemos que volver a ver como veíamos al Señor en el inicio, enamorados de Él, llenos de su presencia, porque si no está Dios en nosotros, no hay victoria, mi hermano. Y podremos cantar y brincar, y aquí lo dice la palabra, que el pueblo cantaba y brincaba y se gozaba, pero si Dios no estaba, era en vano. Hoy cantamos, nos alegramos, y yo estaba hasta atrás viéndolos cómo cantan y alaban, y a mí me gusta. Y difícilmente yo soy también de los que se mueve por pena. Pero ahí atrás, viendo a los hermanos y viéndolos a ustedes, también empecé y se goza uno. Pero lo mejor es que Dios está aquí con nosotros. Eso es lo mejor, amén. Así que pensemos en esto, mis queridos hermanos. Pónganse de pie, por favor. El pueblo creía, su error más grande fue pensar que la victoria era por el arca. Hoy tu victoria no es por el amuleto, no es por la pata de conejo, la herradura o la palmera atrás de la puerta, como dicen. No. Hoy tu bendición depende completamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vienes buscando de Él? Porque también no está mal venir a buscar algo del Señor, pero lo primero que debes de buscar es tu restauración. Lo primero que debes de buscar es que el Espíritu Santo te convenza de las cosas que estamos haciendo mal, que nos convenza de las cosas que estamos haciendo mal delante de su presencia. Entonces, todos los que esperamos en Dios no seremos avergonzados. No esperes en el arca, no esperes en el amuleto, no esperes en otras personas, espera completamente en Cristo. Y ahora, para terminar, Salmos 16, 5 y 6 dice: Jehová es la porción de mi herencia, lo decía David, y de mi copa. Y decía el rey David: tú sustentas mi suerte. ¿Quieres hablar de suerte? Deja que Dios sustente tu suerte. Pero tu vida no depende de la suerte. Tu vida depende de la bendición que el Padre hoy derrama sobre su pueblo, que son cada uno de ustedes.